Bienvenidos amigos a este su programa favorito, Rey de Bendición. Hoy estaremos analizando el capítulo número 5 del libro de Daniel. ¿Qué esconde este maravilloso capítulo? Para mí este es uno de los capítulos más interesantes por toda la trascendencia y todas las cosas interesantes que posee. ¿La quieres descubrir? Comencemos. El capítulo 5 del libro de Daniel narra un evento dramático y lleno de suspenso en la corte del rey Belsasar, sucesor del rey Nabucodonosor. Durante un banquete extravagante, una mano misteriosa aparece y escribe un mensaje enigmático en la pared del palacio del rey. El rey, aterrorizado, busca la ayuda de sus sabios, pero ninguno puede descifrar el mensaje. Daniel, llamado a la corte, interpreta la escritura con valentía, revelando el juicio divino sobre el reino de Babilonia. Este estudio nos invita a reflexionar sobre la justicia de Dios, la importancia de la humildad y la inevitabilidad del juicio de Dios. Amigos, vemos cómo este capítulo inicia con una fiesta tremendo. El rey Belsasar, que era descendiente del rey Nabucodonosor, si recuerdan, en los demás capítulos vemos a un rey Nabucodonosor orgulloso, altivo, todo él, hasta el capítulo que vimos la semana pasada, que el Señor lo convirtió en bestia. Pero ahora, pasaron unos años y vemos ahora el descendiente del rey Nabucodonosor, Belsasar. Belsasar, lo que es en los versículos 1 al versículo 4, la Biblia nos dice que Belsasar decidió hacer un banquete, pero no cualquier banquete, un banquete con aproximadamente 1000 de sus jefes. Y ahí habían concubinas, ahí había de todo lo que se pudiera imaginar. Un banquete que el rey decidió hacer. No solamente eso, sino que también se estaba adorando a los dioses que ellos adoraban en ese momento. Y ocurrió algo. El rey decide utilizar los utensilios del santuario que Nabucodonosor había traído de Jerusalén hace muchos años atrás, para utilizarlos para ellos beberse su vino y sus cosas. Noten que aquí entonces vemos cómo algo santo se le da un uso común. Tremendo esto, ¿verdad? Pero en ese momento, el vino, el alcohol, la borrachera no le permitía entender la magnitud de lo que él estaba haciendo. Esa pequeña escena nos deja ver la arrogancia de un rey y de un reino. Del versículo 5 al versículo 9 se nos habla de que algo pasó mientras todos ellos estaban borrachos, mientras todos ellos estaban bebiendo, mientras estaban utilizando los vasos del santuario en algo común. Dice que una mano apareció y comenzó a escribir unas palabras en la pared. Según los estudiosos dicen que hasta la borrachera se le fue al rey Belsasar cuando vio esto. Y automáticamente él decide llamar a alguien para que le interprete lo que dice. Aterrorizado, llama a sus astrólogos, a sus magos, a sus adivinos. ¿Adivinen qué? Nadie sabía. Ninguno de los que estaban ahí podían interpretar las palabras escritas en la pared. ¿Qué significaba? ¿Qué se escribió en la pared? ¿Qué decía? Sigamos. Algo que hay que recalcar y es la posición de Daniel en el reino de Nabucodonosor. Desde el capítulo 1 se nos da a entender que Daniel ocupó cargos elevados dentro del templo. Pero a medida que fue cambiando los gobiernos, el cargo a Daniel se le mantuvo, pero ya no se le utilizaba tanto, según se da a entender aquí, porque dentro de todos los magos, astrólogos y adivinos que llamaron, y los sabios, no llamaron a Daniel. Ya en los versículos 10 en adelante se nos dice que por consejo de la madre del rey, mandaron a llamar a Daniel. Y Daniel dio en el clavo. Daniel tenía la respuesta. Vamos a ver. Entre los versículos 10 hasta el versículo 28, que es bastante amplio, todos esos versículos, todo lo que dice, vemos que
el rey no sabe qué va a hacer, no sabe a quién llamar. Entonces, por consejo de su madre, él le habla de que hay uno en el reino sobre el cual mora el espíritu de los dioses. Está hablando de Daniel. Y le dice que él puede, que en los días de su padre Nabucodonosor, él logró hacer la interpretación del sueño, de cuando se convirtió en bestia y todo eso. Lo interesante de esto es que el rey, cuando mandan a llamar a Daniel, le promete un sinnúmero de cosas. Y Daniel le dice, tus dones sean para ti, cuando Daniel llega, tus dones sean para ti, pero yo te voy a dar la interpretación del sueño. Pero antes de Daniel interpretar el sueño, Daniel le da un boche. Vamos a decir que un boche. Daniel lo amonesta de una forma tal, porque él le dice, mira, ni tu padre osó hacer lo que tú estás haciendo el día de hoy. Eso antes de dar la interpretación. Ni tu padre osó utilizar las cosas santas de Jehová, vamos a decir, para hacer lo que tú estás haciendo. Pero yo te voy a dar la interpretación. Mira, esas palabras, Mené, Tekel, Pérez, Uparsin, ¿qué significa? En resumen, quiere decir que tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Quiere decir que el reinado de ese momento había llegado a su fin. Esa interpretación daba por concretizada la caída del imperio babilónico. Según los estudiosos, esa misma noche los medos y los persas arrasaron con el reino de Babilonia. Justamente ese día, lo podemos buscar en la historia, el reino de Babilonia llegó a su fin. Aquí que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Hemos omitido en los demás capítulos hablar de puntos de profecía o tocar puntos de profecía, porque se toma bastante tiempo este tipo de explicación. Pero quiero recalcar y resaltar que lo que pasó en el capítulo 5, ya en el capítulo 2 se había advertido. Recordemos la estatua del capítulo 2 que tenía la cabeza de oro y el pecho de plata. La cabeza de oro era Babilonia. ¿Qué representaba el pecho de plata? El reino de los medos y los persas, dirigido por Ciro el Grande, gobiernan Babilonia, se introducen en Babilonia esa misma noche y acaban, y es destruido el imperio de Babilonia, y es instaurado el imperio de los medos y los persas. Daniel, protegido por Dios, él siguió llevando sus labores como funcionario del imperio, del gobierno del imperio siguiente. Y ahora vemos a un Daniel, que lo vamos a ver más adelante, haciendo la voluntad de Dios, no importa con esos cambios de gobierno. En resumen, este capítulo nos da a entender que Dios tiene todo el control. Eso es lo primero. Y algo más interesante, cómo la profecía se va cumpliendo al pie de la letra. Eso es muy importante, porque debemos confiar en las profecías. Esta profecía, aunque no lo vamos a estudiar ahora, tiene un significado bastante amplio, ya que abarca desde el inicio del imperio de Babilonia hasta el cierre del tiempo del fin. Para resumir este video, podemos ver 4 aspectos importantes acerca del capítulo número 5 del libro de Daniel. Número 1, la justicia de Dios. En el capítulo 5 vemos que Dios juzga con justicia. Ese gobierno, ese imperio fue pesado, fue juzgado y no soportó la justicia de Dios. Cayó, fue desechado. Interesante, ¿verdad? Número 2, la importancia de la humildad. El rey Belsasar, por su arrogancia, por su falta de humildad, fue desechado. Esa arrogancia, ese orgullo que tenía, que lo rebosaba, fue lo que llevó a que la caída de Babilonia fuera en picada. Número 3, la inevitabilidad del juicio de Dios. Para mí eso es algo vital. Nadie se escapa del juicio de Dios. No importa que esté muerto o que esté vivo, nadie se escapa del juicio de Dios. Téngalo por seguro. Usted ni yo, nadie se escapa del juicio de Dios.
Así que pensemos muy bien lo que hacemos, porque la Biblia dice que de toda cosa que hagamos vamos a dar cuenta. De toda la cosa que decimos, de todo pensamiento, vamos a dar cuenta. Y del juicio de Dios, nadie se escapa. Número 4 y último, fidelidad y valentía. Daniel, a pesar de que su cabeza corría peligro en el reino de Belsasar, se mantuvo fiel a Dios. Le dijo al rey lo que le tenía que decir. Fue claro con el rey. Le dijo: rey, usted le ha faltado el respeto a Dios. Rey, usted se ha equivocado con Dios. Rey, usted tiene que revisarse. Eso le dijo Daniel cuando le recalcó que su papá, Nabucodonosor, ni con todo el orgullo que tenía, se comportó como se comportó ese muchacho. Y por su culpa, el reino cayó. Así que gracias por ver este video hasta el final. Si no te has suscrito, suscríbete, dale like, coméntanos aquí debajo qué te pareció este capítulo, en qué te impactó, qué punto es lo que más te interesa. Yo traté solamente de resumirlo, pero ustedes pueden leerlo, Daniel capítulo 5, y vuelve aquí y haznos tus comentarios. Así que nos vemos la próxima semana con otro capítulo del maravilloso libro de Daniel. Chao, chao.